abogado Fausto Calix es quien me acompaña, director de aduanas, porque los funcionarios públicos están listos para acudir a esta convocatoria realizada por la presidenta el día de mañana. Efectivamente, mire, nosotros nunca debemos de olvidar de dónde venimos. Libre se creció, Libre se construyó en las calles. Desde las calles construimos un partido político. Desde las calles nos opusimos a un fatal golpe de Estado del 2009. Desde la calle demandamos la instalación de la Sisi en ese momento y que finalmente vino la Masi. Desde las calles derrotamos a una narcodictadura, a los corruptos, a los criminales, a los que vendieron este territorio con las sedes, a los que robaron el seguro social. Y aquí podríamos seguir toda esta mañana y no terminamos de señalar lo que hizo el Partido Nacional, que nos dejó hundido en el 74% de pobreza. Por eso, la presidenta siempre nos dice, nunca debemos de olvidar que somos resistencia, porque de esa resistencia en la calle es que logramos que este pueblo alzara la voz, es que logramos que este pueblo en las urnas democráticamente, pacíficamente los derrotara. Y ahora desde las calles en principio le vamos a dar un brazo de apoyo a la presidenta, acompañándola en todas las grandes decisiones que ha tomado, que han tocado los intereses de aquellos grupos grandísimos de este país que nunca se les había hablado ni siquiera o nunca se les había tocado ni con el pétalo de una rosa. Y ahora que se pretende trabajar o que se está trabajando a favor del pueblo hondureño, que empiezan a reaccionar y a organizarse constantemente para boicotear el gobierno de la presidenta. Entonces, en ese sentido, es acompañar a la presidenta en sus decisiones, pero además exigirle al Congreso Nacional que debe elegir el fiscal general y el fiscal general adjunto. No por un capricho nuestro, sino porque simple y sencillamente se le vence el periodo al fiscal Chinchilla este mes y el 1 de septiembre debe de estar electo un nuevo fiscal general y un fiscal adjunto para que dirija las riendas de ese Ministerio Público. No puede continuar en ese Ministerio Público una persona que fue cómplice de la corrupción, del narcotráfico y del crimen organizado y de los fraudes electorales en nuestro país. A Juan Orlando, a Tony, ni a la veintena de narcos que ahora están siendo juzgados en Estados Unidos, ni siquiera una esquela se le sacó en este país. ¿Y quién debía de hacer toda esa investigación? El fiscal Chinchilla. ¿Lo hizo? No. No puede continuar una persona de esa calaña en ese Ministerio Público. Entonces el Congreso Nacional tiene la obligación y el pueblo tiene el derecho de demandar en las calles que cumplan ese mandato constitucional. Y así que el día de mañana vamos a salir a las calles de donde somos, de donde nacimos, de donde construimos poder y reconociendo que al final la soberanía corresponde a ese pueblo. Hay quienes lo ven como una injerencia por parte del Ejecutivo porque dicen que a quien le corresponde es el Legislativo, ponerse de acuerdo, llegar a consensos y que la presidenta en vez de confrontar debería de llamar a un diálogo. Mire, si le tienen miedo al pueblo, significa que tienen miedo a la democracia. Si le tienen miedo que el pueblo se movilice, significa que le tienen miedo a la soberanía, porque la soberanía recae finalmente, según nuestra Constitución, en el pueblo. El pueblo fue quien votó por ellos también para llevarlos a ese Congreso Nacional. Y entonces, ¿por qué ese pueblo no les va a exigir que cumplan ese mandato constitucional? ¿Cuál es el miedo que le tienen al pueblo? Nosotros no le tenemos miedo porque venimos junto a ese pueblo en las calles para conquistar estos espacios desde donde ahora estamos luchando con transparencia, con carácter, con energía, para decirle a ese pueblo que la función pública sí se puede llevar a cabo de forma diferente. ¿No hay confianza en el Legislativo de que puedan elegir a un fiscal? Es que ahí solo estamos dirigiendo el Poder Legislativo, pero al final quienes tienen mayoría es la oposición en ese Congreso Nacional, porque cree que se opusieron a la adhesión de Honduras a la CAF, porque cree que se opuso ahí un sector a que no se deroguen las sedes, porque creen que hay algunas leyes que no pasan en este momento, como la ley de justicia tributaria, porque tienen mayoría lastimosamente. Y ese pueblo en las próximas elecciones debe de castigarlos y mandar ahí diputados y diputadas que verdaderamente representen los intereses de la sociedad y no los intereses de un partido político y no los intereses de una clase empresarial, como lo han hecho muchos diputados desde ese poder del Estado. ¿Qué decir de los últimos acontecimientos que se han dado al interior, estos shows, que la gente lo ve como un circo? Mire, los diputados que han hecho show ahí, los diputados que están paralizando la labor de legislativa, es el Partido Nacional, porque se opone a la ley de justicia tributaria, se opone a que avancen todos los proyectos de la presidenta para darle vuelta a la corrupción pública privada, se opone a que llegue la Sisi en nuestro país,
se opone a que se elija el fiscal general, porque saben que si llega un nuevo fiscal les va a empezar a contar las costillas, los va a empezar a investigar, ya no va a ser su mismo amiguito, cómplice desde el Ministerio Público que les hizo todos los mandados. Por eso es que paralizan el Congreso Nacional.